en ese caso, de flujo de energía en forma de calor, pues ese calor, ¿cierto? Ya no pueden ser moléculas, porque inclusive esto ocurre en el vacío, sino que el mecanismo es precisamente a través de ondas electromagnéticas. Y entonces ya recordarán ustedes su electromagnetismo, donde básicamente una onda electromagnética es la generación de un campo eléctrico y magnético debido a la vibración o debido a los cambios que hay en las corrientes y en las cargas que tiene una molécula, ¿vale? Entonces puede haber generación de esas ondas, ¿sí? Se pueden generar, por ejemplo, por cambios en la configuración electrónica de un átomo, ¿sí? Que saltó un átomo de un orbital a otro, y pues ese cambio en esa energía puede generar un campo electromagnético. O también cambios a nivel atómico, ¿sí? Es decir, dos átomos que estén intercambiando y generando una interacción que pueda generar esos campos electromagnéticos. Pero también puede ser entre moléculas, también se puede dar, ¿vale? Y así sucesivamente puede haber entonces esa generación de campos electromagnéticos. Y esto pues va a ser la forma en que va a ocurrir ese flujo de calor por medio de esas ondas electromagnéticas. Bueno, entonces básicamente ya dijimos que en el vacío la velocidad es 3 por 10 a la 8, pero esto es en el vacío. Ya dijimos que la radiación no ocurre únicamente en el vacío, es más, por el contrario, ocurre a todos los niveles. Y vamos a poner el ejemplo más sencillo, la radiación solar. La radiación solar llega a la Tierra y acá no estamos en vacío, ¿cierto? Precisamente tenemos una atmósfera de aire. Entonces simplemente pues la radiación tiene la capacidad también de poder transportarse en un medio. Y entonces en cualquier medio pues simplemente ya no va a ser la velocidad de la luz, sino va a depender de dos características fundamentales. Por un lado tenemos la frecuencia, que es esta letra V que tenemos acá, que no es más que el número de oscilaciones por segundo, que esto no va a depender del medio. El número de oscilaciones por segundo depende de la fuente que emitió esa onda, mientras que por el contrario la longitud de onda, esta sí que depende del medio, y básicamente representa esa distancia que puede recorrer la perturbación. Entonces así las cosas, la velocidad al final que va a tener esa radiación va a depender del medio a través de la longitud de onda y de la frecuencia, que esta a su vez depende de la fuente, ¿vale? Entonces no va a ser lo mismo una onda generada por un cambio en la configuración electrónica de un átomo de tal elemento que es del otro, porque simplemente la fuente ahí generará una frecuencia diferente. Y ahora, si el medio cambia, pues también va a cambiar esa velocidad. Entonces, esa es, digamos, lo clave que vamos a necesitar acá. Ahora, esto de que depende de la frecuencia y por consiguiente depende de la fuente, ya más adelante vamos a ver qué características en un medio van a influir, o más bien que en un medio, en un cuerpo, para esa generación de la radiación. Y por ahora vamos a entrar un poco en detalle en las características del medio, que tiene que ver entonces con esa longitud de onda. Entonces, lo que sí es un hecho es que la longitud de onda va a jugar un papel fundamental en la transferencia de calor por el mecanismo de radiación. Ya vimos que la velocidad va a depender de esa longitud de onda. Entonces, la longitud de onda, pues aquí tenemos una representación, pues como su nombre lo indica, es esta distancia periódica que recorre esa perturbación, ¿cierto? Y entonces tenemos longitudes de onda grandes y longitudes de onda muy pequeñas. Básicamente, todo el espectro de longitud de onda que se ha encontrado hasta el momento va desde valores tan pequeños, que en este caso están aquí hacia la izquierda. Aquí aparecen los rayos gamma como valor más pequeño, con una longitud de onda
de 10 a la menos 12 metros. Pero ahí se han encontrado otros valores más pequeños como son los rayos cósmicos. Esos rayos cósmicos tienen valores de 10 a la menos 5. Entonces quizás a medida que se conozcan cosas más nuevas del universo, quizás se encuentren otro tipo de características. Y asimismo tenemos longitudes tan largas como son las ondas de radio, tenemos allí que tienen más o menos un valor de 10 a la 3, también en metros. Pero hay otras más grandes todavía que son las ondas de la corriente eléctrica. También se generan unas ondas que tienen una longitud de onda que llega a ser de 10 a la 4. ¿Vale? Entonces, podemos ver que esas longitudes de onda se caracterizan básicamente, o esas diferentes longitudes de onda sirven para caracterizar ese espectro de longitudes de onda. Y básicamente esa clasificación se ha hecho de acuerdo con el mecanismo que se ha usado para generar esas ondas con diferentes longitudes. Por ejemplo, el caso más fácil es precisamente las ondas de radio, que básicamente se generan por una excitación de cristal. Entonces, esa excitación de cristales siempre llevan a obtener longitudes de onda del orden de 10, entre 10 y 10 a la 3, más o menos, ¿vale? Entonces, a todas esas ondas que caen en esa longitud se les denomina ondas de radio, pero ellos se encuentran que fue por la fuente, porque vienen de una excitación de un cristal. Lo mismo pasa con los rayos X, que quizás sea más fácil para ustedes interpretar, que estas solo aparecen estos rayos X y se bombardea un elemento con un electrón, ahí es donde aparecen ese tipo de ondas, y entonces van a tener una longitud de onda del orden de 10 a la menos 10 en metros. Los microondas, por ejemplo, estas aparecen básicamente, se utilizan unos tubos electrónicos, ¿sí? Quizás es uno de los mecanismos más sencillos de generar precisamente estas ondas, y van a tener entonces valores del orden del 10 a la menos 2 metros. Y así sucesivamente, pues con cualquier longitud de onda. El espectro visible básicamente se caracteriza porque todo lo que está allí es precisamente lo que podemos ver con la diferente dispersión de la luz, ¿cierto? Con los diferentes colores que se pueden llegar a dar. Entonces, esto es apenas una caracterización de lo que es la longitud de onda, ¿sí? Y de dónde viene su clasificación. Ahora, ¿para qué nos sirve eso en el entendimiento del tema que estamos hablando? Que es radiación o el mecanismo de radiación para la transferencia de calor. Pues que dependiendo de esa longitud de onda, el cuerpo va a tener, o bueno, en este caso el medio va a tener diferentes capacidades de transferencia de calor. Entonces aquí abajo tenemos asociado también unos valores de temperatura que indican cuando ocurre la generación de esas ondas con esos diferentes mecanismos. A esas diferentes longitudes de onda, la temperatura también es muy diferente. Entonces podemos ver, por ejemplo, que las ondas de radio tienen muy poca capacidad energética desde el punto de vista de calor, ¿sí? Porque son valores inclusive negativos allí de temperatura, mientras que en el caso de, a medida que se disminuye esa longitud de onda, llegamos a valores que ni siquiera los podemos imaginar. ¿Quién se puede imaginar 10 millones de grados centígrados? No tiene casi ni para nosotros no tiene mucha lógica. Si estamos diciendo que el Sol está a 5.800 Kelvin y eso ya no lo imaginamos. Ahora imagínense una temperatura de 10 millones de grados centígrados. Pero es algo que sí puede ocurrir instantáneamente en un proceso de generación de ondas, por ejemplo, del tipo gamma, que quizás vale aquí también la pena mencionar que quizás por esos rayos gamma que básicamente son obtenidos por las reacciones nucleares, por eso la palabra radiación está también un poco satanizada, ¿cierto? Alguien le dicen radiación y ya una vez le da miedo que se va a morir. Y básicamente aquí estamos viendo que la radiación, pues, todo el tiempo hay radiación. Es más, nosotros emitimos radiación porque nosotros estamos hechos de átomos que tienen cambios en configuraciones electrónicas.
y ahí hay radiación necesariamente. Lo que pasa es que el caso específico de la radiación gamma, esta se genera a través de energía nuclear y allí sí se generan energías y se generan sobre todo energía, la cantidad de energía que se libera en una reacción de este tipo es muy grande, por eso estamos viendo esos valores de temperatura que se pudiesen lograr en una reacción de este tipo y también pues afectan el comportamiento de los organismos. Entonces, por eso es quizás el miedo a la palabra radiación. Pero ya ustedes saben que la radiación está siempre presente. Con el solo hecho de que nos llegue energía del sol, ya hay radiación. ¿Vale? Bueno. Ahora resulta que de todo este espectro que tenemos acá, no tiene mucho sentido hablar de transferencia de calor, por ejemplo, para ondas de radio. ¿Por qué? Porque miren la capacidad de energía que hay, valores inclusive negativos de temperatura. Negativos evidentemente en la escala de Celsius, ¿no? Porque en la absoluta no existen valores negativos. Pero tampoco tiene mucho sentido hablar de transferencia de calor en una aplicación tipo gamma. Porque estas temperaturas, si bien es cierto son logrables, también es cierto que son instantáneas. O sea, es imposible mantener una temperatura de 10 millones de grados centígrados. Si eso fuese así, bueno, inclusive pues se obtienen valores grandes, pero ¿qué es lo que ocurre precisamente con esas estaciones nucleares, ¿no? Que se trata de utilizar toda esa energía liberada, pues, haciendo una transformación, convirtiéndola en otra cosa. Pero entonces existe un rango donde vamos a decir que es pertinente, ¿sí? O sea, que no es que no se pueda en los otros rangos, sino donde es práctico hablar de transferencia de calor, ¿vale? Precisamente es lo que nosotros conocemos del rango de radiación interna. Entonces, aquí tenemos el mismo rango de onda, solo que aquí ya está en otras unidades, creo que aquí está en micrómetros, y de menor a mayor. En el caso anterior iba de mayor a menor. Entonces aquí podemos ver algunos de los rangos que acabamos de mencionar, los rayos gamma, los rayos X, los ultravioleta, el infrarrojo y el rango o el espectro de los microondas. Entonces podemos ver que la radiación térmica solo tiene sentido práctico cuando la longitud de onda se encuentra entre 0.1 y 100 micrómetros, ¿vale? Ahí es donde tiene sentido práctico una aplicación de radiación. Y esto quiere decir que la radiación térmica cobija, por ejemplo, una parte del ultravioleta y todo el infrarrojo, ¿vale? Y además cobija también el espectro visible, ¿sí? El espectro visible más o menos está entre 0.4 y 0.76 micrómetros. Bueno, esto indica también, o esto nos lleva a pensar que los cambios visibles también pueden estar asociados a la temperatura con la que tiene el objeto, o viceversa. La temperatura que tiene el objeto nos puede llevar a cambios, a observar cambios visibles. Eso lo podemos ver hasta con el fuego, ¿sí? O como inclusive en una bombilla de esas antiguas, de estas no, porque tienen otro mecanismo. Si ustedes recuerdan esas bombillas de Thomas Edison, que se ve un alambrito ahí que era el que alumbraba, pues ese alambrito, si ustedes recuerdan, está hecho de tungsteno. Básicamente lo que ese señor se inventó es meterle energía a ese alambrito para que ese alambrito llegase al punto que se calentara tanto, ¿sí? Que ocurre el fenómeno que se conoce como incandescencia. Precisamente la incandescencia es llevar a una temperatura tan alta que ocurre precisamente un cambio en la luz, ¿cierto? O en lo que se ve del objeto, y por eso se ve entonces alumbrar ese alambre. Más que todo es por la temperatura. En el caso preciso del tungsteno, más o menos la temperatura que se debe lograr es de 2000 Kelvin. Entonces, si usted ve ese alambrito ahí en un bombillo, uno no se imagina que eso esté a 2000 Kelvin. Pero de tarea les queda que vayan, compren
bombillo y lo tocan a ver si está, no, mentira. Pero en realidad esa era una de las desventajas de ese mecanismo, que eso se calienta tanto que hay también pérdida de energía, o sea, gran parte de la energía se pierde en calor, ¿sí? No se gasta solo en electricidad, sino se pierde evidentemente en calor. Bueno, eso es simplemente por poner un ejemplo, lo mismo el fuego. Ustedes pueden ponerle un termómetro a un fuego, ¿sí? A una candela, y van a ver que las temperaturas que se registran pues, llegan al orden de los 1500 o 2000 grados centígrados. Entonces, también porque precisamente llegó al punto donde esa temperatura se hace que se genere un cambio precisamente en lo que se ve del objeto. ¿Listo? No le vayan a poner un termómetro de mercurio porque no nos dice. Bueno, otra aplicación de la que podemos hablar acá quizás, que tiene un poco de sentido con esto del que estamos hablando, tiene que ver con la aplicación de los hornos microondas, que precisamente por aquí vemos la longitud de onda de esa aplicación. Resulta que los hornos microondas se basan en una propiedad que tienen los materiales en referencia a la radiación, a esa longitud de onda. Entonces, ya dijimos que son unos tubos electrónicos que generan esas ondas electromagnéticas, y esas ondas entonces tienen la capacidad de transportar calor, ¿cierto? Resulta que esas ondas electromagnéticas, al llegar a un cuerpo, dependiendo de las condiciones del cuerpo, pueden pasar varias cosas. Inclusive lo podemos analizar aquí con esta siguiente diapositiva. Esa radiación llega a un cuerpo y lo primero que puede ocurrir es que se refleje, ¿sí? ¿Por qué se refleja? Porque las capacidades que tiene el cuerpo pues no permiten ni que traspase ni que se absorba. Hagan de cuenta un espejo, llegó y se fue. En el caso de los hornos microondas, pues es los metales. Si ustedes ponen un metal allá y le ponen, si quieren, el máximo poder, esa vaina no se va a calentar nunca. ¿Por qué? Porque refleja toda la radiación. Y la radiación se va a quedar allá metida en el horno, claro que sí pues, algunas partes se calientan, ¿vale? Ahora, tampoco es que exista un metal 100% que refleje toda la radiación, ¿sí? Eso, digamos, depende mucho de las características de la superficie. Otra porción es probable que sea transmitida, es decir, que el cuerpo tiene la capacidad de dejar pasar toda esa radiación. Y entonces por eso es que en los hornos microondas nos toca poner la comida en un material plástico. El plástico deja pasar toda la radiación y él no se calienta, ¿vale? Él no coge nada. O inclusive hay algunos cerámicos que también sirven para ese propósito. Inclusive pues el mismo vidrio, ¿sí? El mismo vidrio deja pasar toda esa radiación. Y existen otros materiales que, por el contrario, absorben, no se puede decir que todas, ¿sí? Pero una gran cantidad de radiación sí la absorben, que en el caso de los microondas viene siendo todo lo que es orgánico, ¿vale? Entonces si ustedes cogen su mano y la dejan allá metida en el horno, esa sí se va a calentar. ¿Por qué? Porque está hecho precisamente de materia orgánica. Pues toda la materia orgánica sí tiene la capacidad de absorber esa radiación que está en esa longitud de onda de microondas. ¿Listo? Entonces, ¿qué características van a influir en que un objeto absorba, refleje o transmita la radiación? Pues básicamente, bueno, inclusive hay una energía de radiación que es la que se emite. Entonces, aquí en esta imagen están todas las formas de radiación o cómo influye la radiación en un cuerpo. Radiación incidente, vamos a llamar a toda la radiación que llegue a un cuerpo, ¿vale? Incidente precisamente es o hace referencia a todo lo que entra, en este caso, de energía de radiación. Va a haber una porción que es reflejada, y entonces ustedes se acordarán siempre de los espejos. Va a haber una radiación que es transmitida, y entonces ahora ustedes se van a acordar de los vidrios, que deja pasar todo. Y va a haber una absorbida, y ustedes se van a acordar de su mano cuando la meten al horno, entonces que se va a calentar porque va a absorber toda esa energía.
pero también va a haber una energía emitida que es la que emite el cuerpo por sus propias características. Ya lo dijimos, nosotros emitimos radiación porque tenemos cambios en la configuración electrónica de nuestros átomos, que nosotros también emitimos. Así que a las condiciones que nosotros emitimos están bajo, por eso es despreciable, ¿vale? Y va a ser diferente a lo que hace, por ejemplo, el tubo ese electrónico de un horno microondas, que ese sí emite con ganas, ¿vale? Ahora, ¿cuáles son las características que van a influir para que un cuerpo emita una buena cantidad de energía, absorba una buena cantidad de energía, refleje una buena cantidad de energía o transmita una buena cantidad de energía? Lo primero va a ser la superficie, la temperatura de la superficie, ¿vale? Sobre todo en la emisión. La emisión de temperatura no puede ser a bajas temperaturas. La emisión, perdón, de ondas no puede ser a bajas temperaturas. O, en otras palabras, lo que se emite es muy poquito y no tiene ni sentido cuantificar. Y ya más adelante, hoy cuando veamos las ecuaciones que nos representen eso, ya ustedes se pueden meterle números a eso y verán que va a dar unos muy pequeños que no tienen ni sentido analizar. Lo siguiente, característica supremamente importante es la rugosidad de la superficie, sobre todo cuando hay una radiación incidente, porque entre más lisa sea la superficie, mayor capacidad hay de reflejar. Por eso los metales reflejan tanto, porque ellos son quizás de los materiales los que pueden ser mucho más lisos. Por el contrario, la materia orgánica es muy rugosa y entonces no tiene esa capacidad de reflejar. Luego hablamos también de una característica que se llama la absortividad, que es básicamente esa capacidad de absorber, ¿sí? Y luego vamos a hablar de la energía de emisión espectral, que es también esa cantidad de energía que se puede emitir, ¿vale? Además de la temperatura de la superficie, también el cuerpo o la configuración del cuerpo va a influir en esa cantidad de energía que puede salir entonces del cuerpo. ¿Hasta el momento hay alguna pregunta, muchachos? Bueno, ya vieron que esta unidad va a estar fácil, ¿sí o no? ¿O no? Bueno, vamos a introducir ahora otro concepto que va a ser fundamental también para poder cuantificar flujos de calor, de radiación, y es lo que se denomina un cuerpo negro. Lo primero que hay que decir de un cuerpo negro es que un cuerpo negro es una concepto ideal, ¿vale? O sea, no existe en realidad un cuerpo que tenga esas características, que quizás se hayan algunos que tiendan a parecerse al comportamiento que se establece en el concepto de cuerpo negro, pero en realidad no hay ninguno, ¿vale? Lo segundo, no tiene que ver nada con el color, o sea, estas sillas no son un cuerpo negro, ¿sí? Tiene que ver con las características que se van a establecer para su definición. Y por consiguiente, un cuerpo negro es un objeto que tiene la capacidad de emitir la máxima energía posible y de absorber toda la radiación que le llega, ¿vale? En este caso, nosotros los ingenieros siempre usamos, en este caso, un término que se denomina sumidero. Sumidero quiere decir que usted le puede meter lo que quiera a esa vaina. Y no pasa acá, porque un cuerpo negro usted le puede meter toda la radiación que quiera y él la va a absorber. Entonces, en realidad no existe ningún cuerpo que es real que tenga esas características. Lo que pasa es que sí hay unos cuerpos que tienden a absorber una gran cantidad de energía. Eso lo vamos a ir viendo más adelante. Bueno, para que eso ocurra, para que un cuerpo tenga las características de cuerpo negro, básicamente lo que se necesita es que su comportamiento en referencia a la radiación, particularmente en la emisión, sea de forma difusa. La palabra difusa en este caso hace referencia a que todas las direcciones hacia donde ocurre la radiación, todas tienen la misma magnitud, ¿vale? Que es lo que está representado acá en esta figura. Ustedes pueden ver que todas estas flechitas tienen la misma longitud, indicando que tienen la misma magnitud. Pero en realidad un cuerpo no se puede comportar
comportar de esta manera. ¿Por qué? Porque básicamente primero ocurre lo que vemos acá en esta figura amarilla, es decir que cada flecha tiene una longitud diferente. Ahora en la física, ¿por qué ocurre esto? Supongamos que este es el cuerpo, si quieren me miran un segundo. Y estos son la representación de la energía que sale del cuerpo, ¿vale? Digamos que es apenas lógico pensar que la energía que sale de forma perpendicular quizás tenga la mayor magnitud posible. ¿Por qué? Porque por el contrario, la energía que salga de forma paralela, pues va a tener esta superficie ahí haciéndole interacción y no lo deja correr. Es lo mismo que usted salir corriendo solo a correr contra una pared, básicamente. Entonces, claro, va a depender de la superficie. Si la superficie es muy lisa, pues él va a tender a irse más rápido. Pero si es muy rugosa, pues va a tender a quedarse pegado. Eso es lo que ocurre. Después de eso, como ustedes ven allí en la figura amarilla, las líneas que van pegadas acá abajo de la superficie, inclusive pueden ser cero, porque puede ser tan rugoso que no dejó irradiación en esa dirección, ¿vale? Mientras que a medida que se va alejando, que llega a un punto donde hay un valor máximo, y luego, por el otro lado, pasa lo mismo. Entonces, eso es lo que normalmente ocurre con una superficie en cuanto a la emisión de radiación. Ahora, ya lo dijimos, aquí va a ser fundamental las cualidades que tenga esa superficie, ¿sí? Si es muy lisa, pues va a tender más hacia un comportamiento del cuerpo negro. Por el contrario, si es muy rugosa, pues se aleja más de ese comportamiento del cuerpo negro. Resulta que este señor, Stefan Boltzmann, se puso a la tarea de lograr identificar una expresión matemática para cuantificar esa energía que es capaz de emitir un cuerpo negro. Entonces él se fue al centro y compró un poco de cuerpos negros. Ya sabemos que eso no existe, que es un concepto. Simplemente él desarrolló una expresión matemática para lograr precisamente tratar de cuantificar cuánta sería esa energía si el cuerpo tiene la capacidad de emitir esto de forma uniforme, así como está el gráfico que está acá, ¿sí? Entonces en ese caso el cálculo se hace de cierta manera sencillo. ¿Por qué? Vuelvo y repito, porque todas estas velocidades, todas tienen la misma magnitud, mientras que en el caso real se complica el asunto porque va a depender del ángulo, ¿sí? Entonces, este señor Stefan Boltzmann dijo, bueno, para poder cuantificar esa energía vamos a tener que introducir una constante, que es precisamente la constante de Stefan Boltzmann. Y esa es la constante de proporcionalidad entre la energía que va a emitir y la temperatura, ¿vale? Ustedes den cuenta que para un cuerpo negro es un concepto ideal, no importa las condiciones del cuerpo negro. ¿Por qué? Porque es un cuerpo perfecto, ya no hicimos lo ideal, ¿vale? Y por consiguiente solo va a depender de la temperatura a la que esté ese cuerpo negro, pero en una potencia rápida, eso sí. Entonces, pues si se quiere estimar la energía que emite un cuerpo negro, pues simplemente multiplicamos la constante de Stefan Boltzmann, que es 5,670 por 10 a la menos 8 en unidades de watts cuadrado por metro cuadrado por 10 a la 4, y se multiplica por la temperatura con una potencia a la 4. Esta ecuación va a ser clave de aquí en adelante para esta unidad. Ahora, otra cosa, la temperatura tiene que estar en una escala absoluta, ¿vale? Ojo con eso, no vayan a poner temperaturas en grados Celsius porque te tiran el cálculo. ¿Sí, Raúl? Entonces, si sea un cuerpo negro, ¿podríamos completamente iluminado con una bombilla? No tiene que ver, porque para que se ilumine, lo que tiene que ocurrir es subir su temperatura hasta el valor necesario para que se vea ese cambio luminoso, ¿vale? O sea, el cuerpo negro, inclusive sí existen materiales, eso lo vamos a ver más adelante, ¿vale? Pero sí existen materiales que tienen una emisión cercana a lo que es un cuerpo negro. Y no son negros ni son 100% lisos, ya vamos a ver. Pero
digamos que no tiene que ver lo de la luminosidad, tiene que ver más con el efecto de la temperatura, ¿vale? Que hace cambiar esa longitud de onda y hace un cambio entonces en lo que nosotros vemos, ¿vale? Entonces, cuerpo negro simplemente es el concepto de capacidad de emitir lo máximo, y entre todos los cuerpos el negro es el que va a emitir lo máximo, que es su concepto ideal, porque no hay pérdida, eso es como suponer que no hay pérdida, y los reales van a emitir, dependiendo de su condición, menos, pero todos van a emitir menos, ¿vale? Quizás este concepto también sirva para mencionar que a medida que nosotros vamos avanzando en la carrera nos vamos a dar cuenta que la mejor forma de representar un fenómeno siempre es partiendo de algo ideal, ¿sí? Por ejemplo, el comportamiento de los gases. Hay interacciones entre las moléculas y entre los mismos átomos de la molécula y que hacen que entonces la representación sea compleja. Pero nosotros partimos de un concepto que se llama gas ideal. Haga de cuenta que eso se comporta de forma ideal, que yo le puedo meter infinita energía y ahí no pasa nada, que es lo que se supone ahí, y entonces el comportamiento va a ser eso. ¿Y entonces qué se hace? Pues que todos los gases que quepan ahí, muy bien, porque se nos facilitó el asunto. Los que no quepan ahí sí miramos cómo nos resolvemos. Y entonces aparecen unas ecuaciones de estado en algunos casos, o aparecen unas correcciones en otros casos, ¿sí? Ese tipo de cosas. Eso lo que quiere decir es que la realidad siempre es muy compleja de representar. Y quizás ustedes ya lo saben más por fenómenos 1, ¿cierto? Fenómenos 1, ¿qué les enseñó? Que todo es supremamente difícil de representar matemáticamente. Un flujo tan sencillo de un fluido en una placa, que es la configuración más sencilla, porque quizás se pueda llevar a dos coordenadas o inclusive a una sola, ¿sí? Inclusive es complejo de resolver. Aparecen ecuaciones de segundo orden, derivadas, parciales, no uniformes, con cualquier adjetivo que usted le quiera poner a esa ecuación. Si le mete acumulación, entonces también aparece el tiempo, el estado transitorio, ¿sí? Va a hacer que esa solución de esa ecuación sea compleja. Ahora, si usted le mete a eso los tensores, que son 9 componentes, entonces resulta una cosa supremamente compleja de representar matemáticamente. Entonces, ¿qué se hace? Entonces, vamos a hacer cosas como las que vamos a hacer en este curso. Vamos a hacer suposiciones que nos van a llevar a poder hacer una representación pues, mucho más sencilla, que no es exactamente y perfectamente igual a lo que ocurre, pero sí muy cercano, ¿vale? Que eso es lo que se trata de hacer y funciona, porque funciona porque desde hace cuántos años se viene haciendo esta teoría y aún hoy en día que tenemos estos procesadores que uno puede meterle ahí hasta Excel y hace una integral de esas difíciles, pues ni siquiera es necesario irnos a eso tan complejo porque la otra metodología funciona, ¿vale? Entonces, esto sirve y ustedes se van a dar cuenta que todo es así, en termos es así, en reacciones es así, suponga que eso es ideal y luego lo corrige con un factor de alguna cosa, ¿vale? Bueno, aquí simplemente mencionar que esa energía que se calcula con la ley de Stefan Boltzmann es lo que normalmente se conoce como el poder total de emisión de un cuerpo negro. Ten en cuenta que la ecuación tiene acá una letra, un índice B, que es de Black, que es el cuerpo negro. O sea que siempre que se calcule algo, con la ley de Stefan Boltzmann va a ser un valor ideal, ¿vale? Va a ser lo que se emitiría máximo, lo máximo que se emitiría, ¿vale? Un cuerpo real siempre va a emitir menos que ese valor, ¿listo? Seguimos. Resulta que alguien se pone a analizar el asunto de lo que hizo Boltzmann y esa energía, que es ideal porque es para un cuerpo negro, también tiene otro problema, y es que esa energía está cuantificada para todas las longitudes de onda, ¿vale? Es decir, ¿cuáles son todas las longitudes de onda? ¿Cuál fue el intervalo más pequeño que vimos? ¿Quién recuerda? Más o menos a la -2, ¿cierto?
y es más alto, a las 3, ¿cierto? A la menos 12 los rayos gamma, a las 3 las ondas de radio. Inclusive mencionamos otros dos valores extremos, los rayos cósmicos a la menos 15 y los de la corriente eléctrica a 4. ¿Vale? Más o menos eso simplemente por tener una representación. Entonces den en cuenta que podemos generar un espectro total que sería ir desde 0, obviamente no hay 0, pero ese sería un intervalo cerrado, hasta por arriba, podríamos decir, infinito. ¿Vale? Entonces las longitudes de onda van desde 0 hasta infinito. Lo que quiero decir acá es que, pues después de que este señor Boltzmann hace una representación de lo que emite un cuerpo negro, pues además de que el concepto es ideal, porque es solo para cuerpos negros, también tiene el inconveniente que es para todas las longitudes de onda, es decir, desde 0 hasta infinito. Entonces hay que mirar qué pasa si la aplicación que vamos a hacer no es de 0 a infinito. Es más, ya sabemos que no es de 0 a infinito. ¿Por qué? Porque existe un rango de longitudes de onda pertinente, ¿cierto? ¿Lo recuerdan? ¿Cuál es el rango de la radiación térmica? De punto 1 hasta 100 micrómetros, ¿cierto? Ese está en micrómetros. El otro rango que acabamos de mencionar está en metros. ¿Vale? Bueno, entonces, como ya sabemos que no nos sirve para todas las longitudes de onda, es decir, la ecuación de Stefan Boltzmann es una idealización de la idealización, porque ya era para cuerpo negro y ahora es para todas las longitudes de onda. Entonces vamos a tratar de corregir ese efecto, ¿sí? De que no sea para todas las longitudes de onda. Entonces aparece este señor Planck con una ley que dice: pilas, porque la emisión va a depender de la longitud de onda. Y ya lo sabíamos, ¿cierto? Nosotros ya lo sabíamos. Simplemente que, pues, él trató de hacer una representación matemática de eso. Y entonces, la ley de Planck lo que dice es que existe una relación espectral. Ahora, esta palabra espectral, pues básicamente hace referencia porque abarca el espectro de longitudes de onda. Quizás uno escucha esa palabra espectral y la asocia como a fantasmas o como yo no sé qué cosa de eso, pero básicamente es porque en este caso en específico tiene que ver con el espectro de longitudes de onda del que estamos hablando, que ya no va a ser el total, sí, ya no va a ser teniendo en cuenta absolutamente todo el rango, sino la zona de interés únicamente. Entonces la ley de Planck, ustedes se pueden dar cuenta, nos dice que la energía o el poder de emisión espectral, es decir, a una determinada longitud de onda, está dada o es función de la longitud de onda, como es de esperarse, y de la temperatura, como también es de esperarse. Y además, aparte de esa configuración matemática que él le dio a su expresión, aparecen también dos constantes. Una constante C1, que está aquí en el numerador, y una constante C2, que está aquí en la potencia de la función exponencial. Entonces, él lo que hizo en sus estudios fue simplemente buscar cuáles deberían ser esos valores de C1 y C2 en función de las capacidades de los cuerpos, ¿vale? Entonces, y específicamente del medio, porque recuerden que la longitud de onda al fin y al cabo no depende de la fuente, depende del medio, ¿cierto? Entonces, pues él lo que encontró es que en el caso del vacío, que inclusive se puede extrapolar a la presencia de gases, la constante C1 toma un valor de 3.74177 por 10 a la 8 y la constante 2 1.43878 por 10 a la 4, ¿vale? Ojo, repito, esto aplica en vacío, pero se puede extender a la presencia de algunos gases, ¿vale? O sea, si es dentro de un líquido, por ejemplo, baila, ya no sirven esas constantes, habrá que buscar unas que sirvan. Lo que pasa es que nosotros, las aplicaciones que vamos a ver, digamos que para que tenga sentido la radiación, pues por lo general o es en vacío o es en un gas. ¿Por qué? Porque las longitudes de onda dentro de un líquido se caen tanto que ya no tiene, en la práctica, no tiene mucho sentido cuantificar esas energías, ¿vale?
Bueno, entonces nos vamos a hacer una tarea, hacer acá mismo. La tarea consiste en darle valores a lambda y a t y generar unos perfiles de energías espectrales. Entonces, si usted lo hiciera, más o menos debería dar un diagrama como este que tenemos acá. ¿Cómo se hace esto? Supongan un valor de temperatura, por ejemplo 100 Kelvin. Entonces ponemos a la ecuación acá en esta tele ponemos 100 y le damos valores a lambda que van desde 0, si ustedes quieren, hasta infinito, si ustedes quieren, pero ya van a dar cuenta que con algún rango es suficiente. Entonces, al darle esos valores, moviendo estas dos constantes que tenemos acá, básicamente nos dan un poco de puntos que los graficamos y nos da esta curvita que tenemos. Esta es la de 100. Ahora, quitamos 100 y vamos a poner 300, otra temperatura. Y de nuevo venimos y le damos valores a lambda desde 0 hasta infinito. Y graficamos y entonces nos da esta otra curva que tenemos acá. Y así sucesivamente podemos hacer con 500, 1000, 2000, 4000 y 5800, que es el que está acá arriba. ¿Quién recuerda cuál es que tiene 5800? El Sol. Entonces es simplemente para tener una referencia del Sol. Bueno, entonces de este gráfico podemos analizar varias cosas, o describir quizás, o bueno, sí, analizar también. Lo primero es que todas las curvas tienen un pico, ¿sí? Un punto máximo, ¿cierto? Entonces, básicamente podemos ver que ese pico, o la altura de ese pico, ¿de qué depende? ¿De qué dependería? ¿Creen ustedes? ¿Cuál es la diferencia de este pico, que es la mayor curva, y de este pico? ¿Qué se diferencian las dos curvas? La temperatura. Entonces, lo primero que vamos a concluir es que la radiación, o el poder de emisión, como ya lo habíamos dicho antes, es proporcional a la temperatura. Entre mayor temperatura, mayor poder de emisión. Solo mirando el pico, pero si miramos el área de la curva, también cabe el mismo número. Lo segundo, podemos ver que existe como un desplazamiento de ese pico hacia la izquierda, ¿cierto? O sea, el pico empieza por acá como en una longitud de onda, a decir que es más o menos 20 o 30 quizás, micrómetros para 100, luego para 300 ya es como 8 o 9 micrómetros, para 500 como 7 y se va corriendo hacia la izquierda, ¿cierto? Eso lo que quiere decir es que se emite más radiación en longitudes de onda cortas que en largas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la altura del pico es mayor a mayor temperatura, indicando que es a menor longitud de onda, ¿vale? O sea que es más fácil, en otras palabras, emitir radiación a cortas longitudes de onda que a largas, ¿vale? Eso también podemos concluir de esta ecuación. Lo que pasa es que viéndolo gráficamente es mucho más sencillo hacer ese tipo de análisis. Ahora, otra cosa, ten en cuenta lo que pasa con la de 5800. Resulta que el pico de 5800 está más o menos entre 0.4 y 0.7 micrómetros. ¿Quién recuerda ese rango de qué es? 0.4 y 0.7 micrómetros. Vamos a poner una diapositiva. Bien, Luis, el espectro visible, por acá lo tenemos. Más o menos entre 0.4 y 0.70 y algo es el espectro visible. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Precisamente la radiación que emite el Sol está concentrada en las longitudes de onda que van en el espectro visible. Entonces, puede ser o dos cosas, o que somos tan de buenas que vinimos a este mundo precisamente con la capacidad de poder observar lo que más emite el Sol, o que nos acostumbramos al Sol. ¿Cuál creen que es ustedes? Debería ser la segunda, pero no vayan aquí a controvertir la existencia de Dios ni esas cosas, porque no es eso, sino simplemente es una muestra de que pues, precisamente los organismos se acostumbran al medio, y el medio de nosotros nos puso la radiación mayor del Sol en esa longitud de onda, y por eso nosotros vemos en esa longitud de onda, ¿vale? Bueno, ¿qué más podemos decir acá? También podemos ver que estas radiaciones
no sé, aquí cortas, empiezan a alejarse precisamente de ese espectro visible y por eso nosotros no vemos. Es lo que preguntaba ahorita Raúl, que tiene que ver con la temperatura. Si la temperatura del fuego no llegase a esos valores de 2000 y pico, pues no veíamos ningún cambio, ¿vale? Lo vemos porque sobrepasa ese valor y llega a esas regiones donde nosotros podemos ver cambios en la luz. También podemos ver que existe esa línea punteada que está acá, que es como coger y unir todos los puntos máximos que están ahí. Entonces, eso quiere decir que pudiésemos encontrar cuáles son esos puntos máximos para cada una de esas curvas, es decir, para cada temperatura. ¿Cómo haríamos eso matemáticamente? ¿Cómo sacamos una función para sacar esos puntos de ahí? ¿Qué características tienen esos puntos en cada una de las curvas? Un punto máximo. ¿Y cómo se calcula la pendiente o el punto máximo? Una derivada. ¿Y qué se hace con esa derivada? ¿Quién recuerda? Puntos, se llaman puntos singulares, que cambian el comportamiento de una función. Se deriva ahí y se iguala a cero, porque ahí la pendiente es cero, ¿cierto? Entonces, si derivamos esa ecuación respecto a qué variable, respecto a la longitud de onda, y la igualamos a cero y la despejamos, pues nos va a dar la función de temperatura, la función de lambda, ¿cierto? Para poder calcular precisamente esos máximos. Resulta que esta ecuación que tenemos acá no es fácil de derivar. El que lo haga tiene puntos para parcial. Tiene una función, ten en cuenta que el lambda está afuera del exponencial y también está dentro. Eso se llama una ecuación implícita, que no se deja. Por ejemplo, ustedes quieren despejar lambda ahí, no se puede, porque está tanto dentro como fuera del exponencial, no se puede. Entonces, este tipo de ecuaciones necesitan o requieren de un manejo numérico, ¿sí? Entonces no es tan fácil hacer la derivada, igualar a cero y tal. Entonces, a raíz de eso aparece un señor poco de años atrás, y mucho menos en esa época que no habían todos estos procesadores, pues simplemente se puso a la tarea de encontrar una función para lograr cuantificar precisamente esos puntos máximos. Y como ustedes pueden ver ahí, esa línea punteada, si bien es cierto no es perfectamente una recta, tiene como pinta de serlo, ¿cierto? Y entonces aparece esa famosa ley de Wien. Y ese señor lo que dice es que la multiplicación del lambda le vamos a poner aquí máximo para que ustedes recuerden que solo esto aplica para obtener esos picos, esos valores picos de esas curvas. Simplemente es igual a 1497,8. Y esto está en unidades, lambda, bueno, Kelvin está, temperatura está en unidades de Kelvin. Y lambda está en unidades de micrón. Esta es la famosa ley de Wien. Simplemente es la representación matemática de esa línea punteada que tenemos ahí, que viene de un análisis numérico. ¿Por qué? Porque ya lo vimos, derivar, igualar a cero y despejar no es tan sencillo con esa ecuación que tenemos ahí. Bueno, entonces, resulta que esta ecuacióncita que tenemos acá, que acabamos de ver, es una
una ecuación para cada longitud de onda, por eso se llama espectral, ¿cierto? Y por eso está lambda dentro de la ecuación. Ahora, si nosotros llegásemos a hacer una integral desde 0 a infinito, es decir, poner esta ecuación, ¿sí? Integrar desde 0 hasta infinito en el diferencial de longitudes de onda, deberíamos tener una energía total. Como esto es de un cuerpo negro, porque aún es sublambda, lo que pasa es sub-B, perdón, recuerden B de Black, pero también tiene lambda, quiere decir que depende de cada longitud de onda. Si hacemos esta integral total, ¿qué deberíamos encontrar? Sí, muy bien. ¿Y cómo se llama eso? ¿Cuál es la expresión para cuantificarlo? ¿Cuál ley será? ¿La ley de qué? No, porque esa es espectral. La de Stefan-Boltzmann, precisamente. Es decir, si cogemos esta ecuación, la integramos desde 0 hasta infinito, obviamente no nos va a dar exactamente sigma por t al cuadrado porque no tenemos sigma en esta expresión, pero numéricamente sí nos da sigma por t a la cuarta. ¿Por qué? Porque la energía que establece Stefan-Boltzmann es la energía en todas las longitudes de onda, ¿vale? Entonces, conclusión, la integral de la ley de Planck de 0 hasta infinito es la ley de Stefan-Boltzmann, ¿vale? Bueno, gráficamente, si ustedes lo quieren ver, pues es esto, simplemente esta línea que tenemos acá, esta curva, es la emisión espectral, que es la ley de Planck. Y si integramos la ley de Planck, que nos va a dar el área debajo de la curva, el área debajo de la curva de esa ecuación es la ley de Stefan-Boltzmann. ¿Listo? Bueno, ahora, esta ecuación tiene, digamos, la emisión espectral, si bien es cierto, nos sirve para calcular el poder de emisión en un punto de longitud de onda determinado a una temperatura dada. También es cierto que no es de mucho interés en la práctica, porque en la práctica no se suele tener una sola longitud de onda, sino que por el contrario tiene un rango de longitudes de onda. Ahora, hay que recordar que el rango no es desde 0 hasta infinito, como dice la ley de Stefan-Boltzmann, sino hay un rango práctico que en el caso de la radiación térmica inclusive ya tenemos un rango acotado que está entre 1 y 100 micrometros. Entonces, nos interesa ahora poder obtener energías en un rango de longitudes de onda adecuado. ¿Qué es lo que pasa? Que para eso necesitaríamos integrar esta función entre simplemente los límites que sean de interés. Lo que pasa es que esta ecuación, ya lo dijimos, no es fácil ni de derivar, ni de integrar, ni de despejar, ni nada de eso. ¿Por qué? Porque es una ecuación implícita. Entonces nos va a quedar difícil hacer integrales analíticas de esa ecuación. Por consiguiente, entonces, cuando queramos obtener energías en un rango, pues simplemente lo primero es recordar que la integral es el área bajo la curva, ¿cierto? Y en este caso, supongamos que nos interesa desde un punto cero hasta un valor de lambda de interés. Por ejemplo, en este caso la representación matemática diría que es el área bajo la curva de la función de emisión espectral, es decir, la ley de Planck, desde 0 hasta el lambda 1, que es el lambda de interés, ¿vale? Sabiendo que la curva es precisamente la emisión de emisión espectral, digamos, ¿sí? Y el área total tendría siendo el inverso de Stefan-Boltzmann, pero no nos interesa en este caso el área total, sino una porción de esa área que básicamente se puede estimar con esa integral desde 0 hasta el límite de interés. Resulta que, como les decía, hacer esta integral de forma analítica no es sencilla, entonces para eso pues aparece una solución sencilla. La solución consiste en definir una relación que se denomina función de radiación del cuerpo negro, que es esta F que tenemos acá. Entonces, la función
de radiación del cuerpo negro establece lo siguiente. La integral desde 0 hasta el lambda de interés de la emisión espectral sobre la emisión total se tiene en una tabla, ¿sí? Es decir, esto ya se solucionó para todos los valores de temperatura y todos los valores de longitud de onda que hay, ¿vale? Entonces simplemente se toma el valor de lambda, el límite de interés, por ejemplo, aquí debería decir lambda 1 para recordar que es un límite, y la temperatura a la que se encuentra el objeto. Y por consiguiente, con esa multiplicación se puede leer el F, ¿vale? ¿Qué tiene esto? Pues que simplemente con esa relación se puede estimar esa relación F, y a partir de esa F, si se quiere, y de la energía del cuerpo total, simplemente se puede obtener esa energía en un rango estimado. Ahora, ¿por qué se hace esto de esa relación de esta manera? Ya lo vimos aquí en el gráfico. El área sombreada, azul, es una porción del área total, que es la energía de Stefan Boltzmann, la que dice energía total. Entonces simplemente esa F representa esa fracción que ocupa esa área en función del área total, ¿vale? Eso es lo que se hace matemáticamente con esta relación. Ahora, ahí hay otro pequeño problema. ¿Qué pasa si el límite no va desde 0? O sea, ¿qué pasa si va desde un lambda 1 hasta un lambda 2? ¿Qué hacemos en ese caso? O sea, por ejemplo, aquí tenemos el gráfico y aquí tenemos la función. Vamos a poner, ¿sí? Y nos interesa ir desde un lambda 1 hasta un lambda 2. Pero esa tabla solo tiene valores que van desde 0. 0 es la referencia. Ten en cuenta que en la ecuación aquí aparece 0 como límite inferior. ¿Qué deberíamos hacer? La diferencia. Porque por propiedades de la integral, ¿cierto? Pues simplemente esta área va a ser igual al área que va desde 0 hasta lambda 2 menos el área desde 0 hasta lambda 1. Y eso es lo que vamos a tener que hacer de aquí en adelante, simplemente para calcular esa fracción. Aquí está la ecuación. El F para un rango va a ser el límite superior, el F del límite superior menos el F del límite inferior. ¿Listo? Y listo. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a hacer ahora un ejercicio para poder involucrar estos conceptos que hemos visto el día de hoy. ¿Hay alguna pregunta, muchachos? Bueno, antes de hacer el ejercicio, antes de que se me olvide, la universidad la escuela nos envió un listado de las personas que se les autorizó el asunto de las clases en remoto. Entonces, se lo menciono porque la universidad quizás quiera hacer un seguimiento de eso pues, a través de los profesores. Entonces, les pido que los que tengan cuidado con eso, solo las personas que aprobaron ¿cómo se llama? Las clases en remoto, pues sean solo ellas las que estén en remoto, ¿listo? Porque no sé, a ver, quizás algún inconveniente más tarde. Bueno. También ya tienen acceso al Moodle, no sé si ya ustedes revisaron. Digamos que les pido que lo hagan esta semana para saber si hay algún problema con el ingreso, por ejemplo, alguien que haya cambiado matrícula o algo así, fijo va a tener problemas, porque las matrículas se generan como sale originalmente el sistema. Si hay alguien que cambió de grupo o algo así, o luego la incluyó, pues no va a aparecer ahí. Y de todas maneras puede que también haya ocurrido algún fallo y no estén, entonces es muy importante que tengan acceso. Lo segundo es esta tablita, esta de las funciones de radiación, ya se las voy a poner allí porque eso va a ser lo primero con lo que vamos a trabajar. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a hacer un ejercicio sencillo
donde tenemos un cuerpo negro, afortunadamente, porque es ideal, que no, ya no sabemos qué hacer. Hoy solo vimos caso ideal, cuerpo negro. En este caso está a 2500 Kelvin y nos piden determinar la fracción de energía emitida en el rango visible. Ya sabemos cuál es el rango visible y ya sabemos más o menos qué es lo que hay que hacer. Luego dice también cuando alcance el valor pico, ¿vale? Entonces es más o menos esto. Lo que pasa es que este intervalo que se está dando para hacer el rango visible, vamos a poner un poquito más pequeño. Vamos a poner que es más. Entonces, recuerden que está más o menos entre 0.4 y 0.76. Y esta curva está hecha a 2500. Por acá está lambda y por acá está el lambda. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que encontrar esta función, ¿cierto? Y ya sabemos que con qué función la obtenemos, con cuál ecuación. ¿Cómo se llama la ecuación? Para bater este punto. No. La de Planck. La de Planck, muy bien. Esta se saca con la de Planck punto por punto, ¿vale? Y luego lo que tenemos que hacer es integrar la de Planck entre este punto y este punto. Pero ya sabemos que eso no se puede hacer analíticamente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Utilizar tablas de funciones de radiación. Ahora, ¿cómo vamos a utilizar esas tablas? Si quieren, necesitamos la ecuación. Lo que necesitamos es encontrar un S sub B que vaya desde lambda 1 hasta lambda 2. Por consiguiente, será la integral desde lambda 1 hasta lambda 2 de el S sub B lambda. Si quieren, aquí podemos, por un diferencial de lambda, aquí podemos escribir la ecuación de Planck, ¿vale? Pasa es que ya sabemos que, bueno, vamos a escribirla ahí. Ya sabemos que esa ecuación, bueno, C1, luego tenemos lambda a 5 por el exponencial de C2, C2 es la y C2 sobre lambda T menos 1. Bueno, y aquí el diferencial de lambda. Entonces ya dijimos que esto matemáticamente no lo podemos hacer porque es una ecuación implícita. Entonces lo que vamos a hacer es una representación de las tablas, ¿cierto? Pero recordando que las tablas van desde cero. Entonces simplemente lo que hacemos es un cambio en los límites y ya sabemos que por propiedades, aquí se alcanza a ver, y ya se alcanza a ver. Por propiedades sabemos que el S sub B desde lambda 1 hasta lambda 2, las propiedades de la integral, es lo mismo poner desde 0 hasta lambda 2, ¿cierto? De lambda, voy a poner acá el S de lambda para no escribir tanto. Menos lambda 0 hasta lambda 1, ¿cierto? Simplemente tienen que estar cruzados los límites. Y eso sería el S sub B lambda sobre el S sub lambda. Ahora, nosotros también sabemos que, por definición, esto que está acá dividido en S sub B, vamos a dividir acá, vamos a dividir acá. Esto que está acá es lo que nosotros conocemos como el S de lambda 1, de lambda 2, perdón. Y este que está acá es el que conocemos como F de lambda 1. ¿Vale? Entonces, ten en cuenta que, bueno, aquí obtendríamos, también deberíamos de dividir en S sub B, pues este sería la fracción precisamente, vamos a ponerlo aquí, el F, el de lambda 1, bueno, cerramos aquí, hicimos con otro.
Esto que tendríamos acá vendría siendo el F desde el lambda 1 hasta el lambda. Este es el que nos piden en la primera parte del ejercicio. Fracción de energía emitida por un cuerpo. Recuerden que F es una fracción por definición. Cogemos el área sombreada y dividimos en el área total, ¿vale? Por eso se llama F. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues simplemente calcular el F de lambda 2 y el F de lambda 1. ¿Cómo se calcula el F de lambda 2 y el F de lambda 1? Entonces, si recuerdan, regresamos acá en la diapositiva. ¿Quieren que no mañana? En los exámenes están es de lambda 1 a 2. Sí. No. No, es desde lambda 1 rayo, desde lambda 1 hasta lambda 2. Bueno, entonces ya sabemos que necesitamos estimar los dos F's, el F en el lambda 1 y el F en lambda 2. Y ya sabemos que en la tabla se estima, pues se puede leer esos F's, el F sub lambda, si se tiene el lambda por T. Entonces tenemos que calcular el lambda 1 por T, y en este caso sería coger ese límite inferior, ¿cuánto es? 0.4 por la temperatura, que es 2500. Ojo con las unidades, esto nos daría en micrómetros. ¿Cuánto da ese valor? Micrómetros, que está la longitud de onda aquí. A ver, un poco. Sí. Bien. Micrómetros por la temperatura que está. ¿Listo? Y con este 1000 en micrómetros por Kelvin nos vamos a la tabla. Permítanme, voy a abrir por aquí una tabla que yo tengo. Entonces, aquí está la tabla completa. Este es el primer archivo que van a tener que tener a la mano. Si quieren lo pueden imprimir para que lo carguen. Bueno, en el celular, si lo pueden cargar. Y entonces buscamos un lambda T en micrómetros por Kelvin, que es un que ya están esas unidades, que sea de 1000. Y por aquí lo van a hacer 1000. Entonces nos da un número de, ¿quién lo dicta? 30321, ¿cierto? Listo, muy bien. Lo mismo hacemos ahora para el lambda 2. Entonces, el lambda 2 es igual, lambda 2 por T, perdón,
Ahora, 0.76 por 1500. ¿Cuánto da eso? Y no, 200 micrómetros por kilo. Y entonces, leyendo cuánto nos da SF del lambda 2. No está 1900, ¿cierto? Está 1800 y 200. Bueno, nos va a tocar interpolar. Entonces simplemente vamos a anotar los dos datos. El de 1800 y el de 2000. El de 1800 dice ahí que es 0.039341. Y el de 2000 dice ahí que es 0.066128. ¿Cuánto da ese valor? El interpolar. Muy bien. ¿Listo? Entonces, ya calculamos el F de lambda 2, el F de lambda 1, pues simplemente ya sabemos que, ustedes ven, el F de lambda 1 más lambda 2 va a ser igual al F de lambda 2 menos el F de lambda 1. Es decir, cogemos 0.05308 menos 0.03000321. ¿Cuánto da esto? ¿Cuánto da, muchachos? ¿La resta? Bueno, entonces, ¿qué quiere decir esto? Multiplicamos esto, recuerden que es una fracción. Una fracción la podemos representar en porcentaje. Esto equivale a más o menos 5.28%. Es decir, en conclusión, de toda la radiación que puede emitir un cuerpo a 2500, cuerpo negro, en el espectro visible solo se aprovecharía 5,28% de toda esa energía, ¿vale? Ahora, si ustedes quisiesen cuantificar esa energía, ¿qué hay que hacer? Ya tenemos este F y ya sabemos esta relación. Pues simplemente calculamos la energía del cuerpo negro y la multiplicamos por la fracción. Vamos a hacerlo. Entonces ya sabemos que el F de lambda 1 hasta lambda 2 es igual al E sub B de lambda 1 hasta lambda 2 sobre el E sub B de cuerpo negro. Es decir, el E sub B de lambda 1 hasta lambda 2 es igual al F de lambda 1 hasta lambda 2 por el E sub B. Entonces, simplemente este E sub B, vamos a calcular de una vez ahí. El F nos dio 0.0528 por el E sub B. Vamos a calcular el E sub B. ¿Cómo es? Muy bien. O sea, 5.670 por 10 a la 8 o a la menos 8.
Listo. Usted multiplica a la temperatura que es 2500, ¿cierto? Ahora, usted multiplica a 1500 Kelvin a la 4, ¿cuánto da? S por B, de lambda 1 hasta lambda 2. Este Kelvin a la 4 con este se cancela, nos queda entonces igual por ahora. ¿Cuánto da? Un consejo, traigan la calculadora para que en clase ensayen calculadora. ¿Qué pasa? Que normalmente uno comete errores en la calculadora. Entonces, si los comete acá en clase, pues no pasa nada porque se dio cuenta y tal, y ya no lo vuelve a hacer. Pero si dejan para hacerlo en el parcial, ahí sí pasa. ¿Cuánto dio? A poner punto. ¿Sí? Watts por metro cuadrado. Listo. Entonces ahí ya calculamos esa cantidad de energía que se emite en esa onda electroproducible. Para la última parte nos dice el ejercicio en la presentación. Cuando alcance el valor pico, ¿cómo hacemos el valor pico? Aquí ya tenemos la ley de Wien, ¿cierto? Si ustedes lo quieren, pueden coger, derivar, igualar a cero, dejar lambda acá. Pero vamos a coger la ley de Wien. Entonces simplemente el lambda máximo por la ley de Wien dice que es igual a 2897,8 sobre la temperatura, que es simplemente para escribir 2500. Recuerden que la temperatura debe estar, ya lo borramos, debe estar en Kelvin y el lambda nos va a dar en Kelvin. ¿Listo? Entonces, $15.91. ¿Listo? ¿Sí? ¿No les dio? Bueno, muy bien. Entonces, para terminar la clase, vamos a tratar de hacer lo mismo en todas las clases. Hacemos un resumen al final y un recuento de la clase anterior en la siguiente, ¿vale? Lo que pasa es que hoy no merecía la pena decir, no, la clase pasada hablamos de tus nombres y no sé qué y tal. Bueno, entonces, conclusión. Vimos los conceptos para entender qué es la radiación térmica. Es importante acá entonces que ustedes recuerden que la radiación es, en este caso térmica, pues, se da porque existe un flujo de calor que se transmite por medio de ondas electromagnéticas, ¿vale? Que no necesita un medio, pero que si hay un medio igual puede ocurrir el proceso. Básicamente las ondas electromagnéticas se dan por cambios en la configuración electrónica, ¿sí? Ya sea de corriente o de carga que tenga
la materia. Entonces esa es la forma de generar ondas electromagnéticas que en este caso pues, van a ser el mecanismo de transmisión de la energía, que en este caso pues, es en forma de calor. ¿Qué más vimos? Vimos el concepto de cuerpo negro, ¿cierto? Que básicamente es una superficie o un cuerpo que tiene la capacidad de tanto emitir la máxima energía que puede emitir un cuerpo en esas condiciones, particularmente a esa temperatura, y también es capaz de absorber toda esa energía que le llegue. Hasta ahora no hicimos nada con eso, simplemente vamos a empezar con precisamente esas expresiones de el poder de emisión. Hablamos del poder de emisión total con la ecuación de Stefan Boltzmann, que se llama total porque es en todas las longitudes de onda, pero también hablamos del poder de emisión espectral, que es la famosa ley de Planck, que nos proporciona un valor de poder de emisión para cada longitud de onda. Y hablamos de la función de emisión espectral, que es básicamente los factores F, ¿cierto?, que nos permiten cuantificar energía, o bueno, directamente fracciones, porque F es una fracción, pero para rangos que van desde 0 hasta el punto de interés. Y ya sabemos que si los límites cambian, pues simplemente jugamos con las propiedades de las integrales y por eso podemos sacar las fracciones. ¿Listo? Entonces eso es todo, muchachos. Si hay alguna pregunta, la pueden hacer y si no, pues ya nos veremos la próxima semana, el miércoles, ¿sí? Porque simplemente esto es una fracción y la podemos representar en forma de porcentaje también. Entonces multiplicamos por 100 y da 5. Ya pasaron lista. Cuando es una fracción, se puede de 0 a 1, de 0 a 100. Esperan que los que ¿Vale? Lo que pasa es que ese 5% ya nos da una visión más grande de cuánta es en realidad la energía aprovechada. En realidad muy poquito porque el 5% es muy poquito. ¿Vale? Pero pues aún así estoy en clase porque ya hicimos ejercicios, pues, no me estoy grabando las clases, es que lo bueno virtual es que lo puedo grabar. Hasta luego, gracias a ustedes. Vale, hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias. Hasta luego, profe, gracias. Chao, Hasta Diana, luego, chao, profe. Alejandra. Chao, María. Hasta luego, profe, gracias. Karina.